El día de hoy vamos a pasar de este cabello a este otro. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les voy a mostrar cómo es que ondulo mi cabello sin necesidad de usar herramientas de calor. Por si no saben, mi cabello naturalmente es ondulado y tiene una porosidad alta, por lo tanto tiende a esponjarse y a generar demasiada estática. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver el procedimiento que hago para un cabello con porosidad alta. Como pueden ver, mi cabello está súper esponjado, tiene demasiada estática y no tiene nada de forma. Incluso a simple vista pareciera que el cabello está maltratado, pero no es así, simplemente está reseco. Esto es un cabello extremadamente poroso. Incluso mi cabello al natural, cuando no pasa por procesos químicos, así es como se ve. Mi cabello naturalmente tiene una porosidad alta y cuando no se estiliza o cuando no se aplica ningún tipo de hidratante, el cabello se ve así. Y para empezar, el cabello tiene que estar ligeramente húmedo. Este procedimiento lo hago después de lavar mi cabello, pero espero que el cabello se seque un 20%. Simplemente dejo en el cabello un 80% de humedad. En este caso, como está completamente seco, lo voy a humedecer con un atomizador. Primero voy a humedecer ligeramente todo el cabello y enseguida voy a pasar a humedecer el cabello por secciones. Ya que está ligeramente húmedo el cabello, voy a tomar la primera sección empezando de abajo. Voy a tomar más o menos unos 4 a 5 centímetros de grosor. Voy a dividir esa sección a la mitad y voy a volver a pasar al atomizador para humedecer. Ya que está más o menos un 60% húmedo, ahora me voy a aplicar un tratamiento bifásico. Lo voy a aplicar solamente de medios a puntas. No voy a tocar para nada el crecimiento. Este tipo de tratamiento me sirve para una extra hidratación. Es mucho más efectivo que solo aplicar agua. Ahora voy a tomar un poco de crema sin enjuague. Esta crema yo la preparé ya que aporta la hidratación que mi cabello poroso necesita. Voy a tomar poca cantidad, simplemente con el dedo. La voy a esparcir en las manos y enseguida la voy a aplicar en el cabello, empezando desde las puntas hacia arriba, procurando no tocar el cuero cabelludo. Ya para finalizar, simplemente hay que hacer crunch de abajo hacia arriba. Para la siguiente sección vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomar una sección más o menos de unos 5 centímetros de grosor, humedecer con agua, después humedecer con el tratamiento bifásico y enseguida aplicar un poco de crema. En este caso, como es más cabello, voy a tomar un poco más de crema. Igual al finalizar vamos a hacer un poco de scrunch de abajo hacia arriba. Y ya por último tomamos la última sección, que es la parte de arriba. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. No sé si alcancen a ver, pero el agua queda por encima del cabello como si fueran gotas. Para hacer que el cabello absorba el agua necesito oprimir, necesito aplastar el cabello. Si no hago eso, jamás va a penetrar el agua en el cabello. Ya que terminamos de aplicar la crema, ahora vamos a tomar un poco de gel. En mi caso voy a hacer mi cabello hacia enfrente y hacia abajo. Voy a inclinar mi cabeza. Igual voy a hacer scrunch de abajo hacia arriba. Ya que terminamos de aplicar el gel, ahora seguimos con el mousse. Voy a tomar una cantidad generosa de mousse y voy a hacer el mismo procedimiento, inclinar la cabeza y hacer scrunch de las puntas hacia arriba. Ahorita es cuestión de acomodar el cabello y esperar a que se seque. En mi caso voy a dejar que se seque al natural, pero puedes optar por usar el difusor. Como pueden ver, ya se secó mi cabello, pero está completamente tieso. Esto es por el mousse. Para romper lo duro del cabello vamos a tomar un poco de aceite. Vamos a esparcirlo en las manos y vamos a hacer un poco de scrunch para no alborotar el cabello y evitar a que se esponje. Para este paso no vayas a usar sílica ni tampoco un aceite que sea de sílica, ya que para un cabello con porosidad alta es malísimo. Y bueno, como pueden ver, así me quedó el cabello.
Me quedó súper ondulado. Un cabello con porosidad alta no es sinónimo de cabello maltratado, sino que es cabello reseco que le falta hidratación y humectación. La humectación es para sellar la hidratación que se le aportó al cabello. Y bueno, como pudieron ver, así es como ondulo mi cabello sin necesidad de usar herramientas de calor. Espero que les haya gustado este video y me gustaría saber si tu tipo de cabello es como el mío, con porosidad alta, de ese cabello que cuando lo lavas se seca muy rápido. Aparte de eso, se súper mega esponja, pareciera como si estuviera maltratado, pero no es así. No es lo mismo un cabello seco, maltratado o dañado, son cosas muy diferentes. Y por cierto, antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.